Hey, ¿qué más pues, caliositos? Bienvenidos nuevamente a un motovlog. Bueno, les cuento que el videito o el tema que les quería grabar era principalmente otro, pero por motivos del agua, porque ayer iba a grabar también y me cogió el agua también igualmente a esta misma hora. Entonces me tocó desmontar la cámara y hoy pues lo iba a hacer con esta, pero con el visor arriba porque la imagen es mejor, pero resulta que otra vez me cogió el agua. Entonces, aprovechando esta rutica, que esto es todo lo que es la avenida Oriental, estamos más exactamente en el centro de Medellín. Entonces todo esto es la avenida Oriental. Y entonces, para irles comentando, ya que se largó el agua, me tocó bajar el visor. Que el primero y único accidente que yo tuve fue en medio de un aguacero, el berraco, el berriondo, bastante fuerte. Pues los que conocen acá en Medellín, fue por el sector, en Envigado, por el sector bajando la loma del Escobero. Pero eso hace más o menos unos 10 años. Yo llevo manejando moto unos 12, 13 años más o menos. Eso hace más o menos, sí, unos 12 años, unos 10 años más o menos. Tenía yo la segunda moto, pero creo que eso más bien fue como un tema de inexperiencia, porque ni siquiera fue con otro vehículo, sino que estaba cayendo demasiado duro, y lo único que yo me acuerdo es que iba llegando a un resalto, a lo que llamamos pues un policía acostado, y la moto tenía freno de disco delantero y tambor atrás, pero pues yo estaba como muy poco acostumbrado a ese disco. Entonces, en el momento que llegué al resalto, al parecer apreté el freno de disco delantero muy duro, y lo que hizo la moto fue darme el bote o darme la vuelta. La cuestión es que estuve incapacitado 7 días, pues no sufrí, fue más que todo un golpe en una rodilla, pero no sufrí pues como heridas ni nada por el estilo. Pero desde ahí, yo creo que desde ahí, caliositos, no he podido superar como ese trauma psicológico, porque sinceramente yo sí le tengo mucho miedo al piso mojado, mucho respeto. Trato de no tenerle miedo, pero sí mucho respeto al piso mojado. Y también digo, que mis respetos para muchos motociclistas que uno ve que eso en medio de esos aguaceros o piso mojado y van a toda. Y yo me pregunto, o me digo muchas veces, no sé cómo hacen pues para ir a toda, porque es que uno en piso mojado, cualquier frenocito está arriesgando, pero bastante todo, bastante mucho. Entonces, sinceramente, pues no sé la verdad cómo hacen. Yo de nuevo les digo que yo al piso mojado, y pues puede ser que no he podido superar ese trauma, ¿cierto? Y yo sé que más de una persona que se ha accidentado, inclusive mi esposa, ella también tuvo un accidente, un bus, pero ella sí fue un bus que la arrolló, y ella sí tuvo cirugías y tuvo pues lesiones muy fuertes. Y ella hasta el momento aún no ha podido, lo ha ido superando, pero no ha podido superar el trauma todavía del miedo que le da cuando pasa por un lado de un bus o de un carro grande. Ella aún no lo ha podido superar, y yo me doy cuenta pues cuando va conmigo, porque yo lo noto. Igual pues ella me dice, ¿cierto? Entonces, cuando uno se accidenta, caliositos, pues yo pienso, pues a mí me pasa, inclusive pues a mi esposa le pasa,
que es un poco complicado superar ese trauma. Y yo me accidenté, como les digo, hace más o menos 10 años. Y yo no recuerdo que antes yo le tuviera tanto respeto a cuando iba en moto al piso pues ya mojado, que estuviera cayendo agua. No recuerdo la verdad. Pero de ahí para acá yo le cogí demasiado respeto al piso mojado. Y pues la verdad uno ve, ahorita sí se va a alargar como con ganas el agüita. La verdad no, uno ve, muchachos, mucho accidente cuando el piso, cuando llueve. Yo creo que ahí se incrementan. Y más que todo cuando empieza así a llover, ese piso se vuelve demasiado peligroso, porque está todo el polvo, toda la tierra en el pavimento, y apenas empieza a llover, se revuelve barro o polvo y agua, y eso es un jabón, pero el tremendo. Entonces, bueno, mi recomendación para las personas que no han llegado a tener un accidente y pues los que ya lo han tenido es, yo creo que en piso mojado hay que bajarle pero demasiado a la velocidad. Bueno, muchachos, no sé cómo se va viendo ahí la cámara, pero la verdad también la quería probar dentro del casco y en medio de un aguacero para hacer como más chévere. Ojalá que se vea bien. Entonces, muchachos, sí, yo como les digo, trato de no tenerle, porque entre más miedo, más se tensiona uno, esa es la verdad. Pero sí le tengo demasiado respeto al piso mojado. Entonces lo ideal, muchachos, que nos cuidemos, que bajemos la velocidad, que le bajemos al máximo cuando esto está así, y más cuando vamos en pleno trancón, que muy fácil nos vamos, cualquier frenoncito nos damos contra un carro. Entonces, bueno, caliositos, ese no era el tema que les iba a hablar, pero aprovechando ya que llovió, pues les quería dejar por acá como esta anécdota de este accidente que me ocurrió. Listo, caliositos, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao, se cuidan bastante.